Es un gran honor estar con ustedes hoy. Tengo un gran amor y afecto por mis hermanos y hermanas y muchos amigos que he conocido a lo largo de estos años en Latinoamérica. Como muchos saben, y lo he expresado todos estos años, tengo un gran amor por la Iglesia en Latinoamérica y por lo que Dios está haciendo con el poder de su Espíritu en muchas ciudades y pueblos de Centro y Suramérica. Amo la gente, amo su cultura, me encanta su comida y cada vez que estoy entre ustedes, siempre recuerdo cuánto puede aprender la Iglesia de Estados Unidos de la Iglesia en Centro y Suramérica. Especialmente el énfasis en la comunidad y la familia y pasar tiempo juntos. Les tengo un gran aprecio y cariño y me siento honrado de estar con ustedes. Pienso que a menudo muchos cristianos en los Estados Unidos creen que todos en todo el mundo tienen que aprenderlo todo de nosotros. Y aunque es cierto que Dios nos ha bendecido de muchas formas, la verdad es que nosotros también tenemos mucho que aprender de ustedes, hermanos y hermanas, quienes han estado peleando la buena batalla y han sido fieles, y tienen algunas cosas para enseñarnos, no solo sobre el ministerio de la Iglesia, la predicación, sino también sobre la familia y comunidad. Una de las cosas que he enfatizado a nuestros hermanos en la capilla St. Andrews, porque a menudo demasiadas familias en Estados Unidos son impulsadas por el dinero y el éxito, en lugar de la familia y de la comunidad. Por tanto, estoy muy agradecido por ustedes, hermanos y hermanas de Latinoamérica, y es un verdadero honor y privilegio estar junto a ustedes. Esta mañana tuve la maravillosa oportunidad de encontrarme con un hombre aquí en la ciudad que es de Bogotá, Colombia, y mientras hablábamos ordené una arepa con aguacate. Y es porque aquí en la Florida tenemos muchas personas que provienen de muchos lugares en Centro y Suramérica. Así que camino hasta aquí, típicamente hubiese estado en silencio o en el teléfono hablando con algún familiar o colega. Sin embargo, decidí escuchar una de mis canciones favoritas originaria de Cuba, la clásica canción Guajira Guantanamera. Incluso canté el coro, ya que es una muy buena canción. Y les cuento estas cosas porque quiero que sepan que en verdad, tengo un profundo amor por la cultura, la comida y la gente y la historia de sus países, y me siento honrado de acompañarlos en esta ocasión. El pasaje que voy a abordar hoy con ustedes está en 2 Timoteo capítulo 4, y voy a leer los versículos del 1 al 5. Esta es la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo: «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». Oremos. Oh Señor amoroso y lleno de gracia, te agradecemos por tu palabra y por santificarnos por medio de ella. Señor, por tu Santo Espíritu ayúdanos y ayúdanos a recordar que nuestra meta en este momento no es solo salir de aquí con mayor conocimiento y comprensión, sino con mayor amor por ti, mayor amor por tu palabra, mayor amor por nuestro prójimo. Señor, que por tu Espíritu nos sustentes, que nos protejas y que nos ayudes a ser fieles hasta el fin mientras observamos a nuestros antepasados fieles. Y en última instancia, al mirar a nuestro Salvador Jesucristo, quien es autor y consumador de la fe.
Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. No voy a examinar la totalidad de este pasaje en detalle, ya que no tenemos tiempo para hacerlo hoy. Estaré mirando un par de porciones en este pasaje y en parte abordando la pregunta que se me ha pedido abordar, relacionada con la falta de predicación sobre el pecado. Como sabemos, este pasaje de 2 de Timoteo es un pasaje en el que Pablo le está escribiendo a Timoteo, su joven discípulo, su protegido, un joven a quien Dios escogió y dotó para que le sirviera en la iglesia como ministro, como pastor. Pablo, en esta carta final a Timoteo, le encarga, y estas son algunas de las últimas palabras en el último capítulo de la última epístola del apóstol Pablo. Ahora bien, este encargo es un encargo severo, no sencillamente una recomendación, ni tampoco una simple sugerencia para Timoteo. Más bien le hace un encargo usando un lenguaje bastante serio. De hecho, los académicos señalan que el lenguaje que Pablo usa en el verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, es un lenguaje similar al utilizado durante los juramentos y los votos. Ya que aquí Pablo está dejando completamente claro que este encargo está siendo dado en presencia de Dios. Es en presencia de Dios y de Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Pablo está alentando a Timoteo y haciéndole un encargo, pero le recuerda no tomar ligeramente estas palabras, ya que este encargo para él se hace en presencia de Dios, y no solo en presencia de Dios, sino en presencia de aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Este es un lenguaje directo, el cual es la base para el lenguaje usado en nuestros antiguos credos, de que Él viene a juzgar a los que están vivos y a los muertos. Pablo quiere dejar absolutamente claro, no solo a Timoteo, sino a cualquiera que lea estas palabras en esta carta de Pablo, a través del tiempo hasta el regreso de Cristo, de que este es un encargo solemne, encargo dado no solo a Timoteo, sino a cada pastor, a cada predicador y a todos aquellos que han sido llamados por Dios a ser mayordomos fieles de la palabra de Dios. Por tanto, este encargo es serio y debe ser tomado de esa manera. Pero no siempre es fácil, no siempre es simple acatar este encargo del apóstol Pablo. Ahora, al mirar atrás en la Escritura y en esta carta de Pablo y decimos, bueno, esto tiene sentido, pues es el apóstol Pablo haciendo un encargo a Timoteo. Por supuesto, debe ser fiel al cumplir este llamado. Pero al reflexionar sobre nuestros propios ministerios e iglesias, esto es algo que muchos pastores en toda la historia e incluso más pastores en nuestros días han fallado en cumplir. Este encargo severo, siendo que Dios está escuchando, observando, y Dios sabe quién es fiel al predicar su palabra. Y veremos aquí algunos paralelos a lo que Pablo escribió antes en 2 de Timoteo capítulo 3. Hay un encargo y una advertencia seria en toda la carta, y lo vamos a observar en un momento, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces, todo esto debe tenerse en cuenta, que Cristo regresará, que Él se manifestará y se revelará, su reino será consumado y finalmente se cumplirá en su totalidad, y todo esto está pasando mientras Timoteo y todos los ministros fieles predican con osadía su palabra. Esa es una de las formas en las que Dios edifica su reino. Técnicamente hablando, es muy importante que entendamos teológicamente que es Dios quien edifica su reino. No somos fundamentalmente nosotros quienes lo edificamos. Nosotros somos los ciudadanos, los receptores de su reino. Nosotros somos los que impulsamos la edificación de su reino al predicar su palabra y ser fieles a ella.
Pero es Dios quien por su Espíritu edifica su reino. Él es quien llama, quien convierte, es Él quien en última instancia nutre y sustenta su iglesia en la tierra. A medida que edifica su reino, una vez que lo inauguró con la primera venida de Cristo y continuó su edificación a través del tiempo. Y la consumación de ese reino será cuando Cristo regrese. Nosotros debemos ser ciudadanos fieles mientras predicamos las buenas nuevas del reino de Dios, que Cristo ha venido, que Cristo está obrando y edificando, y que Cristo vendrá otra vez. Este es el encargo que Pablo le da a Timoteo. Predica la palabra. Noten que Pablo no dice, familiarízate con la palabra. No dice, ayuda a otros a aprender cosas sobre la palabra. No dice, enséñale las bases de la palabra. No dice, elige tus partes favoritas de la Escritura para apoyar tus puntos de vista particulares. Él dice, predica la palabra. Tampoco dice simplemente, explica la palabra. Esto es muy importante. Con demasiada frecuencia en la iglesia, y esto lo he visto en Latinoamérica, pero creo que más a menudo en los Estados Unidos. Y es que demasiados pastores piensan que su trabajo es simplemente explicar la palabra. Ahora, permítame ser claro sobre esto. Cuando se predica la palabra, ciertamente existe la necesidad de la explicación. Hay una manera en la que estamos llamados a observar la palabra y explicar lo que ella enseña. Mirar las frases, mirar las palabras, observar el contexto, entender correctamente la hermenéutica o el método de interpretación que debe aplicarse en un pasaje en particular o en un versículo en particular. Pero debemos explicar, interpretando las Escrituras con las Escrituras, lo que la Biblia enseña. Pero eso no es todo a lo que estamos llamados a hacer. No estamos aquí para dar conferencias académicas. No estamos aquí simplemente para dar una lección. Predicar la palabra no es simplemente un estudio bíblico en un grupo grande. Por eso no es apropiado que las personas en las congregaciones hagan su propio tipo de estudio bíblico privado mientras sus pastores predican la palabra. Deben darle a sus pastores la atención que la predicación de la palabra merece, no por causa del hombre, sino por amor a la palabra de Dios. Cuando predicamos, no solo estamos dando una conferencia, no es solo una clase, no solo estamos teniendo un estudio de la Biblia. No me malinterpreten, sí enseñamos lecciones de la Biblia, sí estudiamos la Biblia. Hay un aspecto de la predicación en el que se da una conferencia. Pero predicar no es solo enseñar. Predicar es tomar la palabra de Dios, es explicar la palabra de Dios y exponerla para luego aplicarla a su pueblo. La predicación que está desprovista de aplicación, desprovista de asuntos particulares y pecados particulares y la forma en que la gracia de Dios cubre nuestros pecados particulares, no es predicación. Permítame también decir, y creo que es muy importante señalar, ya que muy a menudo hay confusión en torno a esto, y es que el oficio al que he sido llamado y ordenado es el oficio de pastor, el cual es el oficio que Cristo ha ordenado para aquellos que servirán a su pueblo. La palabra pastor, como todos sabemos, es la misma palabra usada para designar al que cuida ovejas. Se usan las mismas palabras. Un pastor es aquel que pastorea. Ahora, fundamentalmente, el pastor pastorea cuando está predicando, cuando enseña, pero también pastorea cuando se acerca a aquellos que necesitan estímulo, exhortación individual y corrección, incluso disciplina. Pero el oficio al que hemos sido llamados y el oficio que Cristo ha ordenado para su iglesia no es el oficio de predicador. De hecho, ese no es un oficio en la iglesia. El oficio es el de pastor. No hay oficio de predicador, no hay oficio de conferencista.
Estamos llamados fundamentalmente a ser pastores. Los pastores predican, los pastores enseñan, los pastores acompañan, pero primordialmente lo que hacemos es servir al Señor, quien es nuestro pastor principal. Y nosotros, que somos sus subpastores, estamos llamados simplemente a dar declarativa y ministerialmente a las ovejas de Cristo su rebaño. Por eso Pedro tiene mucho cuidado de decir que es el rebaño de Dios, no mi rebaño. Pastores no son su rebaño, ellos son el rebaño de Dios. Tú eres un sirviente, eres una oveja también caminando entre el rebaño de Dios. Sin embargo, tu llamado es también a pastorear el rebaño de Dios. Incluso, como ovejas y pastores, predicamos. No solo predicamos, sino que predicamos la palabra de Dios, y ahí es donde se pone difícil. Porque predicar no es fácil. Y especialmente cuando Pablo le dice a Timoteo lo que implica esta predicación. Por otro lado, no podemos olvidar que Pablo le está escribiendo a Timoteo aquí mientras está enfrentando muchos problemas en Éfeso. Había falsos maestros que se habían infiltrado. Había gente en las iglesias que escuchaban a estos falsos maestros, estaban ganando algo de terreno y Pablo le dio este encargo a Timoteo en cuanto a cómo debería ser su predicación y aquello para lo cual debería estar listo. Noten de nuevo el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahora bien, los eruditos no están realmente seguros de si esto debe entenderse como un lenguaje que describe a un soldado, como una metáfora militar en la que un soldado estaría en guardia y siempre atento, siempre vigilante, siempre alerta y nunca abandonando su puesto, siempre listo para hacer lo que se le ha encomendado, protegiendo su lugar. Así que puede ser que el lenguaje que Pablo está usando aquí es el de un soldado, el de un guardia a quien se le ordena estar listo a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que aunque esto puede ser posible, es más probable que lo que Pablo esté haciendo sea usar un lenguaje muy común al del primer siglo para decirle a Timoteo que debe estar preparado para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando sea conveniente o cuando no lo sea, cuando sea oportuno o aparentemente inoportuno. Nuevamente aquí es donde se vuelve difícil. Es fácil para nosotros como cristianos predicar el Evangelio y compartir el Evangelio con amigos, vecinos y familiares. Estamos listos para hacerlo. Sabemos que estamos entrando en una situación, ya sea una reunión familiar o entre colegas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio y demás. Listos para abordar estas situaciones con un propósito y decir, está bien, debo estar listo para predicar la palabra, necesito estar listo para defender la fe, necesito estar listo para dar una respuesta por la esperanza que hay en mí. Pero no siempre estamos en esas situaciones. Los momentos más difíciles es cuando no es conveniente, cuando no tenemos el tiempo, cuando pasamos de una cosa a otra, cuando estamos en medio de una conversación con un amigo y solo queremos sentarnos y tomar una taza de café y viene un extraño, pero no hemos visto a nuestro amigo durante mucho tiempo. No obstante, el extraño está indagando, haciendo preguntas y estamos interactuando con ellos. Puede que no sea conveniente, pero lo que Pablo nos llama a hacer es estar listos cuando sea conveniente o inconveniente. Y mientras él ciertamente está hablando con Timoteo como pastor y predicador, diciéndole que debe estar listo para predicar la palabra, en un sentido esto puede aplicarse a nuestras vidas, que como pueblo de Dios, como cristianos, necesitamos estar listos. Necesitamos estar listos para ser incomodados, necesitamos salir cada día listos para ser incomodados por personas que necesitan escuchar la verdad. Porque la realidad es que para que ustedes y yo llegáramos al conocimiento de la verdad del Evangelio, alguien fue incomodado. Alguien tomó de su tiempo familiar, lejos de su hogar, lejos de su familia, para predicarnos el Evangelio de vida. Con mucha frecuencia nos sentimos demasiado cómodos. Con mucha frecuencia caminamos por la calle, nos sentamos y no queremos que el mundo nos incomode. Esto puede ser especialmente difícil para aquellos que son un poco tímidos.
que normalmente quieren estar solos y no quieren relacionarse con otros. No es fácil. Pero lo que tenemos que hacer es estar listos para predicar la verdad, listos para predicar la palabra, y este es particularmente el caso de aquellos quienes han sido encargados y llamados y ordenados con este llamado de predicar la palabra, a estar listos a tiempo y fuera de tiempo. Ahora escucha estas palabras que Pablo usa: redarguye, reprende y exhorta.